Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estéis viendo el programa, que si os fijáis, además, en esta ocasión no ha salido un martes por la noche como suele salir, sino que lo estamos sacando un viernes porque, bueno, pues este martes pasado estaba participando de un evento, una peregrinación de la que os hablaré después. En cualquier caso, hoy queremos reunirnos, como siempre, para leer la palabra de Dios, para escucharla, para dejar que nos hable, para pues ayudarnos de esos comentarios, para comprenderla mejor, ¿verdad? Y luego después ese tiempo que siempre tenemos para hablar de eventos que suceden en la vida de nuestra iglesia y que en muchas ocasiones son celebraciones de los santos u otras celebraciones litúrgicas, pero que hoy, como digo, pues voy a hablaros de otra, pues un evento que ha sucedido en estos días, que he participado de él y que quiero hablaros. En cualquier caso, sabemos lo más importante, que cuando estamos dos o más reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Y así empezamos hoy con esta confianza, porque sabemos que estamos reunidos en su nombre. Bien, pues recordamos, estábamos leyendo el libro del Apocalipsis, hoy nos tocaba el capítulo 6. Enseguida empezaremos a escuchar ese audio del capítulo 6 del Apocalipsis y lo comentaremos después. Antes recordaros que, pues si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, que pongáis pues un like, que pongáis comentarios y sobre todo que compartáis este vídeo en redes sociales. Muchos de vosotros me decís, ah, qué bien, cuánto me ayuda, qué buenas explicaciones, pero entonces yo os pregunto, bueno, muchos de vosotros, algunos, ¿no? Porque somos poquitos, pero algunos de vosotros me decís eso. Y yo os pregunto, oye, ¿de verdad te hace bien? ¿De verdad te parece una cosa que merece la pena? Bueno, y entonces, ¿lo compartes con tus amigos? ¿Lo compartes en Facebook? ¿Lo compartes por WhatsApp? ¿Lo compartes en Instagram? ¿Lo compartes en Telegram? Porque si de verdad es una cosa buena, pues digo yo que lo compartirás. Y si no lo compartes porque no es una cosa tan buena, pues entonces no me digas que es bueno porque así pues yo no tengo que hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, entendido. Pues compartidlo, por favor, para que le llegue a más gente. Bien, pues ahora sí, vamos a escuchar ese capítulo sexto del libro del Apocalipsis. Vamos allá. Apocalipsis 6. La apertura de los 6 primeros sellos. Después vi que el Cordero abría el primero de los 7 sellos, y oí al primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, «Ven», y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo de los seres vivientes que decía, «Ven», y vi aparecer otro caballo rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, «Ven», y vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, «Se vende una ración de trigo por 1 denario, y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino». Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí al cuarto de los seres vivientes que decía, «Ven», y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía, y recibió poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. Cuando el Cordero abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
¿Tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos, que iban a sufrir la misma muerte. Y cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto, y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, y ocúltennos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Pues vamos allá con este capítulo sexto del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Como siempre, pues muy contento de poderlo compartir con vosotros, ¿no? Como decíamos antes, solemos ser poquitos, pero oye, pues con que estos poquitos que somos leamos la palabra de Dios y lo hagamos con amor, con alegría, con gratitud ante nuestro Señor por todas estas cosas buenas que nos da, pues mejor, ¿no? Estupendo. Genial, quiero decir. Pero también es verdad que si lo compartimos y esto llega a más gente, pues mejor todavía, ¿no? Bueno, pues muy bien. Vamos, como decíamos, a comentar este capítulo sexto. Nos acordamos que el vidente había enmarcado esta visión, una visión que va a ser pues la más extensa, la más importante del libro, después de aquella primera visión de las 7 iglesias, y lo enmarcaba, decíamos, en un contexto muy solemne. Nos presentaba la liturgia celestial, la liturgia eterna que se celebra en el cielo, como esas miríadas de ángeles, como esos santos del Antiguo y del Nuevo Testamento alaban a Dios, y el vidente usa esas palabras similares a las que usamos nosotros en la liturgia de la tierra, cuando celebramos la misa, ¿no? Y decíamos que para entender, para enmarcar adecuadamente el Apocalipsis, lo mejor es celebrar la misa, participar en ella y participar viva y activamente, ¿no? Porque sabiendo lo que celebramos en la misa, entendiendo lo que celebramos en la misa, entenderemos luego mucho mejor los símbolos del Apocalipsis. Que el Apocalipsis, decíamos también, lo repito siempre, pero es que es bueno que no se nos olvide, no está para satisfacer curiosidades de cuántos ojos va a tener el monstruo terrible que va a venir desde el cielo de una nave espacial para comernos y va a ser el fin del mundo. Para eso ya están las películas de Hollywood. El Apocalipsis está para enseñarnos a ser mejores, está para enseñarnos la doctrina sobre las realidades últimas y para enseñarnos cómo nuestra vida aquí, ahora, lo que hacemos aquí, pero luego tiene un reflejo en esa eternidad que el Apocalipsis nos presenta también de manera tan solemne, ¿verdad? Y pues a veces viva. Y decíamos que todas estas realidades son normalmente simbólicas, o sea que no hay que procurar imaginarse criaturas físicas, animales o monstruos con las características que nos describe el Apocalipsis, sino fijarnos en las pistas que nos da para comprender el significado de cada uno de esos símbolos e ir entendiendo el mensaje que el vidente nos quiere transmitir, ¿no? Bueno, pues recordando, ya que hemos recordado todas estas cosas, pues vamos ahora sí al capítulo sexto. Nos acordamos que nos quedábamos ante ese libro que eran los designios de Dios, sellado con 7 sellos, es decir, con la plenitud de los sellos, diríamos nosotros a lo mejor en lenguaje coloquial, con todos los sellos del mundo, que no se puede sellar más.
y nadie era capaz de abrirlo, nadie era capaz de desvelar el designio de Dios, el porqué de este mundo, el porqué de nuestra existencia, cuál es como no sabemos cuál es el fin de nuestra vida, pues tampoco sabemos qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese fin. Bueno, pues nadie era capaz de desvelar esa realidad, ¿no? El sinsentido aparente de este mundo, hasta que viene Cristo, viene el Cordero, que es el único capaz de desvelarnos los designios de Dios, por dentro y por fuera, decíamos, ¿no? Ese rollo escrito por dentro y por fuera. El único que nos enseña quién es Dios, la revelación hacia el interior de Dios, y por fuera, el único que nos enseña el significado y el valor y el porqué de la creación de Dios, es decir, explicarnos de Dios hacia afuera, ¿no? De Dios hacia adentro, cómo es Dios, Dios hacia afuera, la creación, el porqué, el significado, etc. Pues bueno, solamente el Cordero era capaz, y entonces el Cordero, él sí puede abrir esos sellos, desvelarnos los designios de Dios, y aquí ahora, en este capítulo 6, empieza a abrir los sellos. ¿Y qué va a ir sucediendo cuando cada uno de esos sellos se abran, ¿no? Se abre el primer sello. Y bueno, pues aparece, nos dice aquí, bueno, aparece una voz como de trueno, ¿no? Siempre pues el trueno, la trompeta, para indicarnos una manifestación que impone, una manifestación de la voluntad de Dios, imponente, estremecedora, como en el Antiguo Testamento fue, en la revelación de Dios en el monte Sinaí, ¿no? También entre truenos y con voz estridente de trompetas, ¿no? Bueno, pues esa voz de trueno, y el primer sello hace que aparezca un caballo blanco. El que lo montaba, dice, tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. ¿Quién es este personaje que va en el caballo blanco y que es vencedor, que ya ha vencido y que luego va a seguir venciendo, que venció una vez y volverá a vencer al final de los tiempos? Pues ya sabemos de quién se está hablando, ¿no? De Cristo, ¿no? Se dice que tiene un arco. Bueno, pues el arco, se puede entender la escritura con la que ilumina a los suyos y mata a los enemigos, ¿no? El arco con la flecha de fuego, ¿no? Bueno, la escritura. Bien, pues Cristo se le dio la corona cuando venció al pecado y a la muerte por su cruz, muerte y resurrección y ascensión al cielo, y volverá a vencer, de nuevo vendrá con gloria como vencedor al final de los tiempos. Fijaros que ese es el primer sello. Y nos lo dice lo primero de todo, para que los sigamos teniendo presente, porque luego van a aparecernos calamidades. Y entonces esas calamidades, nosotros tenemos siempre, cuando nos sobrevengan, tenemos que recordar que Cristo ya ha vencido y que volverá a vencer después, que Él ha vencido y que luego tendrá la última palabra. No la van a tener las desgracias, sino Cristo y su victoria. Eso va a ser lo definitivo, ¿no? Pues para que no perdamos la esperanza. De hecho, pues podemos traer aquí unas palabras del Papa Pío XII. Dice, el inspirado evangelista, San Juan Evangelista, aquí no escribe el Evangelio, pero es el evangelista, dice, el inspirado evangelista no solo vio las ruinas ocasionadas por el pecado, la guerra, el hambre y la muerte, vio también en primer lugar la victoria de Cristo. No cabe la menor duda de que la marcha de la Iglesia a través de los siglos es un vía crucis, pero también ha sido siempre una marcha triunfal. La Iglesia de Cristo, los hombres de la fe y del amor cristianos, son siempre los que llevan la luz, la redención y la paz a la humanidad sin esperanza. Jesucristo ayer y hoy y el mismo por los siglos, ¿no? Pues, ¿para qué nos dice el Apocalipsis aquí a nosotros, cristianos que lo leemos, todas estas calamidades que van a sobrevenir? ¿Para que nos entristezcamos? ¿Para que nos atemoricemos? ¿Para que nos escondamos a compadecernos a nosotros mismos? No. Nos dice, primero de todo, la victoria de Cristo, la esperanza que no defrauda.
para que nosotros seamos capaces de llevar luz a esas desgracias que tendremos a nuestro alrededor. En eso nos distinguimos los cristianos de aquellos que no tienen esperanza, que no conocen a Cristo, ¿no? Que para una persona que no conoce a Cristo, pues los males de este mundo pues son la peor desgracia, porque es todo lo que tiene y no espera más. Pero nosotros que sabemos que Cristo ha vencido y que volverá a vencer, pues estamos llamados a llevar alegría, consuelo, esperanza a las personas que son víctimas de estas calamidades. ¿Y cuáles son estas calamidades? Pues muy fáciles de entender y muy fáciles de ver a nuestro alrededor, ¿no? Dice el segundo sello, ¿no? De nuevo esa voz, ven. Y sale otro caballo rojo, un caballo rojo. ¿Qué simboliza este caballo rojo? Dice, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Este segundo caballo rojo, por tanto, simboliza la guerra, la calamidad que es la guerra. Tercer sello y sale el tercer caballo. Un caballo negro. Y el que lo montaba, dice, tenía en la mano una balanza. ¿Y qué pasa con esa balanza? Y esa voz se oye que dice 1 litro de trigo por denario, 1 medida de trigo por denario, 3 medidas de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Pues vamos a ver. El trigo y la cebada normalmente valían menos de eso. Eso es un precio muy alto, como el triple de lo normal, ¿no? Un denario, el salario de un día, pues con eso se podía comprar mucho más de lo que está diciendo ahí. O sea, este segundo caballo, digamos el tercer caballo, pero el segundo de los calamitosos, de los que traen calamidades, pues representa el hambre y la carestía. El hambre y la carestía, ¿no? También lo estamos experimentando hoy, ¿no? Pues como todo se pone mucho más caro. Creíamos que no nos iba a faltar nunca para comer, como le había faltado a nuestros abuelos, que vivieron una guerra tremenda y que después vino un hambre espantosa. Pues nosotros ahora vemos guerras que nos amenazan, que están cerca de nosotros, y pues empezamos a ver también ahí el fantasma de la carestía, del hambre, también cerca de nosotros, en nuestro alrededor. Cuarto caballo, cuarto jinete, y el tercero de los que traen males consigo. Dice, había un caballo amarillento, ¿no? O verdoso, o pálido, depende de cómo lo traduzcamos. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, la peste y con las fieras de la tierra. O sea, esta es la muerte, podemos decir la peste, ¿no? La peste. Todas estas calamidades han sucedido a lo largo de la historia. Pues han sucedido guerras y todo el sufrimiento tremendo que traen. Ha habido también, y lo sigue habiendo, hambre, carestía. Y ha habido pestes, ha habido grandes también enfermedades, epidemias, pandemias, llamémoslo como sean, ¿no? Y hace poco pues hemos sufrido una. Bueno, pues en medio de estas situaciones nosotros estamos llamados a llevar la luz de Cristo. No a encerrarnos en mí mismo, no a dejarnos aprisionar y paralizar por el miedo, sino llevar la luz de Cristo. Llevar a Cristo pues con nuestra generosidad a la hora de servir a los necesitados. ¿Cuántos santos en medio de a lo mejor una epidemia, una peste, pues han destacado por ser los únicos que se atrevían a ir y atender a los afectados, ¿no? Como pudo ser en su momento San Roque, quizás el mejor ejemplo, pero no solo él, muchos otros santos, ¿no? San Luis Gonzaga también, que murió precisamente eso, atendiendo a los enfermos de peste, el mismo San Pío X, mientras era párroco, en fin, muchísimos santos. Pues, y nosotros, oye, ay, que me voy a morir, que me tengo que poner todos los medios de protección y no entrar en contacto con nadie porque me voy a morir. Pues eso no han hecho los santos. Los santos han llevado luz, esperanza a las personas enfermas en medio de la enfermedad. Y si me muero, la gracia más grande que Dios me puede conceder, aunque en muchas ocasiones Dios ayuda también para que no nos pase nada y no nos muramos, ¿no? El hambre, pues lo mismo, compartir lo poco que se tiene y llevar a las personas la esperanza de Cristo, no dejarse llevar a lo mejor de la rapiña, del como hay poco, pues voy a acumular para mí, olvidándome de los demás, sino
a ayudar aún desde nuestra propia pobreza. Y luego en la guerra, pues lo mismo, no echar más leña al fuego, no seguir a lo mejor las incitaciones de los medios de comunicación al odio, ¿no? Pues la guerra, pues odio contra este que es el enemigo y nosotros somos los buenos, ¿no? Pues odio contra el enemigo que es lo peor del mundo y para ellos todo mal es poco, ¿no? No, pues resulta que nosotros tenemos que ser artífices de paz y aliviar las heridas y llevar ahí la luz de Cristo y el mensaje de paz que Él nos lleva, ¿no? Que Él nos trae, mejor dicho, ¿no? Llevarlo. Pues bien, Cristo vencedor y el que tiene la última palabra. Seguimos y cuando se abrió el quinto sello, este quinto sello, vemos cómo en él se nos presenta el testimonio de los mártires, ¿no? Las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado, ¿no? Bueno, aquí se habla del altar. Seguimos en ese contexto litúrgico, ¿no? Si nos acordamos incluso, la Iglesia tradicionalmente, los altares que construye en los templos, en las iglesias, en los templos, se procura que estén sobre la reliquia de un mártir, que contengan en su interior o que debajo estén las reliquias de un mártir, ¿no? Y antiguamente, en los primeros siglos, se celebraba la misa sobre las tumbas de los mártires. ¿Por qué se celebraba en las catacumbas? Porque allí eran los cementerios donde estaban enterrados los mártires, sepultados, mejor dicho, los mártires. Y allí se celebraba la misa, ¿no? Pues aquí San Juan, fijaros esa misma imagen que incluso viene del Antiguo Testamento, porque tradicionalmente, de nuevo, el altar del templo de Jerusalén, sobre el que se hacían los sacrificios, tradicionalmente se dice que estaba situado sobre el monte Moria, el monte del templo de Jerusalén. Se dice que era el monte Moria en el que Abraham había llevado a Isaac para ser sacrificado, ¿no? Pues igual el altar en un sitio especial. Pues aquí lo mismo. El altar, o mejor dicho, debajo del altar están ahí los mártires. Desde ahí es desde donde están, dice, las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios, ¿no? Y que gritan con fuerte voz: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? ¿Hasta cuándo pues vas a estar sin hacer justicia? Parece que Dios calla. El siglo XX, el siglo pasado, fue el siglo de los mártires. Hubo sin comparación un número, es difícil decirlo porque es difícil contar el número total de los mártires, ¿no? Pero es abrumadoramente mayor que en todos los otros siglos anteriores de la Iglesia juntos, ¿no? Solamente en España, recogidos con nombres y fechas, hay más de 10.000 mártires, ¿no? Más de 10.000 personas matadas por odio a la fe, solamente en la persecución del 36 al 39, ¿no? 7.000 sacerdotes, 12 obispos y luego, pues laicos. Es que por eso es difícil saber ahí, es difícil saber exactamente, ¿no? En el caso de los sacerdotes y obispos se les mataba siempre por odio a la fe, pero en el caso de los laicos, pues a lo mejor es difícil discernir cuándo fue por odio a la fe, cuándo fue por motivos políticos, cuándo por odios personales, ¿no? Pero miles solo en España, ¿no? ¿Cuántos hubo por la persecución comunista en Rusia? ¿Cuántos hubo que murieron también en los campos de concentración nazis? O sea, pues una infinidad, ¿no? Y parece como que Dios guarda silencio. ¿Es así? ¿Es verdad que Dios guarda silencio? Pues entonces responde el Señor. A cada uno le da un vestido blanco, que ya lo veíamos antes, ya hablábamos antes de él y seguirá saliendo, ¿no? Ese vestido blanco que simboliza la santidad, simboliza el alma limpia que puede entrar al cielo, que puede entrar a ver el rostro de Dios, ¿no? O sea, ese testimonio que han dado con su sangre no ha sido estéril ni inútil, les ha servido para ganar esa túnica blanca, ¿no? De la inocencia, para lavar todos sus pecados. El martirio borra todos los pecados. Cuando una persona se demuestra que ha muerto mártir, pues
ya no hace falta seguir investigando, se le puede declarar santo directamente, ¿no? Aun cuando se hubiera equivocado y se pueda demostrar que metió la pata, ha habido incluso, pues sabemos algunos mártires que han metido la pata mucho, o sea, en el sentido de que se han opuesto al Papa y se han rebelado contra él, el caso de San Ponciano y San Hipólito, que son los dos santos, tanto el Papa como el antipapa. ¿Por qué? Pues porque murieron mártires y entregando. Primero se reconciliaron entre ellos y luego murieron mártires. Y al morir mártir, pues se lava completamente el alma de cualquier pecado que pueda haber cometido en este mundo. Pues les dice Dios a estos mártires, a esos testigos suyos que claman justicia, ¿hasta cuándo, Señor? Pues les dice, lo primero, les entrega la túnica blanca. No ha sido estéril tu sacrificio, te ha valido la gloria eterna. Y luego dice esperad, dice que esperen un poco hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. ¿Por qué Dios calla? Porque todavía tiene que completarse ese número de hijos suyos que dan testimonio, ese testimonio especial, esa gracia maravillosa de poder morir por Cristo dando testimonio de Él. Y de esa manera pues tener un lugar muy especial en el cielo, ¿no? Ser de los que lavaron su manto en la sangre del Cordero. Pues este era el quinto sello y continúa la visión, se abre el sexto y se produce, dice, un tremendo terremoto. El sol se puso negro como un paño, un saco negro, digamos, y la luna toda como sangre, ¿no? Es decir, se oscureció también la luna. Cuando la luna se oscurece, cuando hay un eclipse de luna, sabemos que se pone de color rojo, ¿no? Cuando se atenúa la luz de la luna, se pone de color rojo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, ¿no? Esto nos recuerda cuando comentábamos el capítulo 24 de San Mateo, hace unos meses, hace 2 o 3 meses, lo que fuera, en el que aparecían estas mismas señales puestas en la boca del Señor. Y por entonces ofrecíamos diferentes posibilidades de interpretación. Os remito allí porque hablábamos más en detalle de todas estas cosas. Hoy solamente vamos a quedarnos con una, ¿no? Es la de San Agustín. Teníamos otras valiosísimas de Orígenes, ¿no? De los padres de la Iglesia, que hablaban también sobre la señal de la cruz en el cielo como signo del fin de los tiempos. Bueno, os remito a ese comentario al capítulo 24 de San Mateo, que tenemos unos programas atrás. Decimos, ahora solo nos fijamos en una de las interpretaciones, la de San Agustín. Dice, se oscurecerá el sol y la luna no dará su luz, porque la Iglesia no se dejará ver entonces de sus perseguidores impíos y extraordinariamente crueles. O sea, la Iglesia se oscurecerá, dejará de dar su luz. Digamos, como que se ocultará, ¿no? También puede verse como que la luz, el sol, que es Cristo, también será menos visible, se ocultará. ¿Por qué? Porque la luna, que es la Iglesia, no reflejará a Cristo. Fijaros, este es el peor castigo que Dios nos puede enviar, peor que los otros. Porque si a causa de nuestros pecados, porque nosotros rechazamos el mensaje de Cristo, rechazamos a Cristo, rechazamos a su Iglesia, pues Dios se ve obligado a decir, bueno, pues entonces ya no vais a escuchar el mensaje de Cristo, ya no vais a ver a Cristo, el sol se va a oscurecer y la Iglesia pues va a dejar de dar ese testimonio de Cristo, la Iglesia va a oscurecerse también. Oye, pues el peor castigo que puede venirnos, mucho peor que el hambre, mucho peor. ¿Por qué? Pues porque Cristo es el que nos da el sentido para todo lo demás, el que permite que todo lo demás, todo ese sufrimiento no sea una cosa absurda y estéril, sino que se convierta en algo que dé frutos de amor, que dé frutos de vida eterna. Pues pidamos a Dios que ese castigo no nos llegue o que sea lo más breve posible, porque es lo peor que puede pasarnos, ¿no? Y luego, pues bueno, dice también, pues las virtudes de los cielos serán conmovidas, caerán las estrellas del cielo, dice, porque muchos en los cuales parecía brillar la gracia de Dios, al ser perseguidos se dejarán vencer y caerán, y algunos fieles muy esforzados se perturbarán. Vamos a seguir aquí un poquito, ¿no? Nos dice, ahora comentamos esto, nos dice el Apocalipsis, dice que con ese terremoto las estrellas se caen
como nos ha dicho, dice, como la higuera suelta las brevas o los higos que son de fuera de temporada, los higos que no nacen en el verano, como tienen que nacer, sino antes. Dice, como suelta la higuera sacudida por el viento, esos higos, esas brevas, podemos decir que no, a veces son higos invernales, no son las brevas que son justo antes del verano, sino directamente ya en el invierno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esos higos? Pues que esos higos son las brevas, si los que conocéis un poquito pues el campo y cómo es una higuera, pues las brevas, los higos que salen antes de tiempo, pues luego son muy insípidos, están como aguados, ¿no? Son higos pues con poco sabor, higos con poca consistencia, ¿no? Y los que salen en invierno, pues ni eso, no llegan incluso, pues se quedan como estrujados, se quedan como no se pueden ni siquiera llamar frutos, ¿no? Y luego pues se caen fácilmente, ¿no? Y las brevas pues se caen también, mientras los higos buenos están todavía verdes, fuertes, brotando, que luego serán pues higos dulces, de verdad buenos. Pues con ese terremoto de ese cielo, en el que, de nuevo, aquí podemos ver también la iglesia, ¿no? Usamos diferentes comparaciones para referirnos a lo mismo. El cielo, que es la iglesia. Y al ser conmovido, sacudido por el terremoto, pues todos aquellos que tienen una fe floja, insípida, aguada, como las brevas, pues se caen, no aguantan. Quedan solo los que están bien alimentados por esa savia que es la fe, que es la gracia de Dios en los sacramentos, ¿no? Y en la palabra y en la vida cristiana. Y nos dice que luego que ese cielo del que se han caído esas estrellas, como los higos tempranos, como los higos de fuera de temporada, ese mismo cielo en el versículo siguiente nos dice que es retirado como un libro que se enrolla. Pues bueno, aquí también de nuevo vemos en las interpretaciones de los padres, pues como la iglesia, podemos decir purificada, de la que ya han desaparecido pues esos miembros que no eran ni fríos ni calientes, que eran tibios, que tenían una fe floja, que vivían de una manera mundana, una fe aguada, insípida, que no daban un fruto intenso, un fruto con alimento, con sabor, un fruto nutritivo. Se han caído, quedan solo los frutos buenos. Bueno, pues esa iglesia se retira de los malos, se retira de los malvados, pues digamos porque no se la merecen, por así decirlo, ¿no? Desaparece. Y porque esos justos, pues Dios quiere en cierto sentido también un poco preservarlos de todos los castigos y de todo lo tremendo que está por suceder, ¿no? Y así pues esto nos recuerda a lo que dice el profeta Isaías, ¿no? En el profeta Isaías, versículo 52, apartaos, apartaos, salid de Babilonia, salid de allí, cosa impura no toquéis, ¿no? Y de hecho, pues el mismo texto a continuación nos dice: todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, que es también una cita de Isaías, ¿no? Isaías decía, vamos primero con la anterior, la cita del cielo, del cielo que se enrolla, decía Isaías, capítulo 34, se esfuma todo el ejército de los cielos, se enrollan como un libro los cielos y todo su ejército palidece, como palidece el sarmiento de la cepa, como una hoja mustia de higuera, ¿no? Bueno, estas imágenes, si os fijáis, no se las saca San Juan de la manga, sino que están basadas en el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. Y de hecho, vemos luego estos otros símbolos que nos dice: todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Bien, pues estas mismas imágenes saldrán luego más adelante en el libro del Apocalipsis, en este mismo capítulo
en ese mismo libro, pero en el capítulo 16 dirá, entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron, ¿no? Algo muy parecido. ¿Y allí de qué está hablando? Está hablando de la caída de la Gran Babilonia. Entonces, por eso los padres, como allí estos mismos símbolos se refieren a la caída de la Gran Babilonia, dice, pues está hablando de la caída de la Gran Babilonia. Y aplican ese texto que hemos dicho de Isaías, apartaos, apartaos, salid de allí, de Babilonia, cosa impura no toquéis, ¿no? Como diciendo, pues los que de verdad sois de mi iglesia, los que de verdad tenéis una fe firme, los que de verdad creéis en mí, pues apartaos de todo esto, se enrolla, se aparta de los malos. Y esos malos ahora desamparados, ahora que están solos, ¿qué hacen? Bueno, pues dice los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, que luego nos hablará otra vez de ellos también en la caída de la Gran Babilonia, todos, esclavos o libres, dice, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Aquí tenemos de nuevo, otra vez, cita de Isaías, ¿no? Isaías en este caso en el capítulo 2, hablando del día del Señor, el día de la ira de Dios, el día terrible, ¿no? Y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. De nuevo, pues una nueva alusión a los profetas, en este caso Oseas, que también usa Jesús, hablando del fin de los tiempos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, dice, entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas sepultadnos, ¿no? Como veis, aquí se entrecruzan las cosas, se entrecruzan aquí en el Apocalipsis, se entrecruzan las imágenes que usa, las parábolas, las comparaciones con las que usan los profetas en otros lugares o el mismo Señor también en otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse, no? El día del Señor. El día que el profeta Joel se preocupa de mostrarnos como algo especialmente estremecedor, como algo grande y terrible. Pues bien, hermanos, para que nos tomemos en serio, ¿para qué se escribe esto del Apocalipsis? ¿Para meternos miedo? ¿Para que nos arruguemos? No, para que seamos responsables, para que nos tomemos en serio nuestra fe en esta vida, para que no tengamos miedo de dar testimonio de Cristo, aunque ello signifique la muerte cruenta, el martirio, como los mártires que hemos visto, para que tengamos una fe y unas obras verdaderas, auténticas, una fe sólida, unas obras conforme a la enseñanza de Jesús, que no llevemos una vida cristiana aguada de medias tintas, que nuestra fe no sea una fe de supermercado, de me quedo con esto que me conviene y esto otro no porque yo digo que está anticuado o porque es muy, muy exagerado, yo soy más no sé cómo, yo soy muy listo y yo cojo de aquí lo que me interesa de la fe católica y cojo pues la devoción al santo de la fiesta de mi pueblo porque me gusta, pero luego pues la doctrina sobre el matrimonio pues no le hago caso porque eso pues no me interesa y me da un poco igual, ¿no? Porque eso no me conviene. Pues nos advierte, si vas por ese camino vas a caer del cielo como las brevas, sacudido por las pruebas que van a venir en estos días finales, en el día del Señor, y no vas a aguantar y no vas a tener dónde esconderte, ¿vale? No vas a poder huir del juicio de Dios. Pues bueno, aquí dejamos con esa última palabra de esperanza de Cristo vencedor. Si nosotros estamos con Él, pues Dios hemos visto cómo los que creen en ese jinete del caballo blanco vencedor y que volverá a vencer, pues cómo el Señor les da esa túnica blanca, esa limpieza, esa santidad, esa pureza para poder ver su rostro para toda la eternidad, cómo los protege, cómo recoge ese cielo tachonado de las almas de los justos, de las personas justas que viven en la iglesia como buenos hijos suyos, cómo los protege de las calamidades. Pues todo eso es lo que el Señor nos promete y en esa promesa ponemos nosotros nuestra confianza para no tener miedo, para no arrugarnos, para no empequeñecernos ante las pruebas. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con la segunda parte de nuestro programa.
Bien, pues como decía, vamos ahora a hablar de un evento en el que yo participé, ¿no? Y que, oye, pues es un evento que sucedió en nuestra iglesia española, creo que es importante, no lo vais a ver, lógicamente, en las noticias, ¿verdad?, de los canales de televisión, y por eso, pues os hablo yo de él. Perdonad. Se trata de la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad. Una peregrinación que se hace, este año se hace por segunda vez y que es entre Oviedo y Covadonga, una peregrinación de 3 días en la que se peregrina desde la ciudad de Oviedo, oye, pues una capital importante en lo referente a nuestra historia y nuestra tradición cristiana. Allí, pues la Catedral de Oviedo alberga un sinnúmero de reliquias de las que los cristianos que huían hacia el norte cuando fueron conquistados por los musulmanes y temían por sus vidas y temían también por sus objetos sagrados más valiosos que fueran profanados, pues los llevaban consigo. Y por esa razón, pues allí en el norte de España han quedado muchas de esas reliquias y muchas de ellas, perdón, están en la Catedral de Oviedo. Por tanto, pues un lugar importante de peregrinación. Allí pues hay pues desde fragmentos de la cruz de Cristo, fragmentos también de la túnica sagrada, de la túnica con la que cubrieron a Cristo durante su pasión. Hay pues reliquias de muchísimos santos, de Santa María Magdalena, de varios apóstoles, de reliquias de la Virgen Santísima también, en fin, hay una barbaridad de reliquias allí, ¿no? Muchos objetos sagrados. No sé hasta qué punto se ha estudiado la autenticidad de todos, pero vamos, aunque unos sean auténticos y otros no, imaginemos que fuera así, aún así seguiría habiendo muchísimos, ¿no? Bueno, pues un lugar valioso, importante, la Catedral de Oviedo, para empezar la peregrinación, y luego la llegada, pues bueno, el santuario de Covadonga, ¿no? Nada menos que es el lugar en el que comenzó la reconquista de España, ¿verdad?, después de esa invasión, donde, pues, el conocido, a ver, ahí está Don Pelayo, ¿verdad?, esa estatua de Don Pelayo, que se puede ver allí en el santuario de Covadonga, ¿no? A ver, ahí lo tenemos, ¿verdad? Que no se me ve a mí. Ahí está, la foto de Don Pelayo. Y pues luego ese es pues, los peregrinos arrodillados, ¿verdad?, a la llegada, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues esta peregrinación pues tenía como objetivo, pues como todas las peregrinaciones, pues la santificación de las personas que participan de ella, ¿no? Pues por la intercesión de la Virgen Santísima, en este caso, ofreciendo pues todas las incomodidades, ofreciendo las oraciones que se hacen durante el camino, y de peregrinación también de manera especial para pedir por España, por la cristiandad y por el Papa, ¿no? Luego esta peregrinación tenía también otra característica peculiar, y era la de que se celebraba, los sacramentos que se iban celebrando a lo largo de la peregrinación, pues seguían el rito tradicional, el rito del Vetus Ordo, que se dice, ¿no?, basado en la misa y los rituales sacramentales y la liturgia aprobada por San Pío V. Luego hablaremos de eso a continuación. Pero bueno, antes de nada, pues poner de relieve, fijaros la cantidad de gente que había, pues más de 1000 personas, y cómo, pues en general, era gente todo muy joven, ¿no? Si os puedo decir una experiencia que me haya, bueno, aparte, por supuesto, de lo sobrenatural, ¿no?, de las gracias que Dios ha derramado sobre mí, pues eso, lo más importante, pero de lo sensible, de lo que uno puede experimentar, la experiencia más bonita que he tenido en estos días ha sido como por todas las poblaciones que íbamos pasando, grandes, pequeñas, casas de campo, la gente se asomaba, salía a las puertas, sonreía y se alegraba de ver a todos aquellos jóvenes cantando, alegres, rezando, amando a su país, con banderas de España. Bueno, esa experiencia y cómo la gente eso le daba, se veía en sus ojos que eso le daba esperanza, que le daba consuelo, que les daba alegría. Solo por eso ya habría merecido la pena la peregrinación, ¿no?
Y luego aparte, pues claro, como decimos, los frutos espirituales, ¿no? Pues yo fui acompañando a un grupo de jóvenes, se dividían por áreas geográficas, aunque luego al final se mezclaban. El grupo que yo acompañaba en principio eran de Córdoba, aunque en realidad había de muchas otras partes de España también, ¿no? Y pues bueno, pues ahí aparezco en esta foto yo, ¿verdad? Esta es la única foto que he conseguido en la que salía yo. Y bueno, si os fijáis, pues conmigo hay otro sacerdote que lleva una sotana blanca. Allí pues es un sacerdote argentino, y de hecho pues si alguno acercáis un poco la imagen, pues seguramente le reconozcáis. Es un sacerdote que tiene un canal de YouTube, el padre Javier Olivera Rabasi, que es un sacerdote con un canal muchísimo más grande que el nuestro. Pues él tiene decenas de miles de seguidores, ¿no? Está muy bien hecho, siempre pues con mucha profundidad, mucha erudición. Y bueno, pues ahí estaba un poco conversando con él, ¿no? Me veis a mí también vestido con sotana. Es la primera vez que me ponía una sotana, digamos, en serio, ¿no? Me la puse otras veces pues para momentos puntuales, pero para llevarla 3 días, la primera vez, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que le agradezco mucho pues al capellán de la organización, el padre Íñigo Serrano, que me animó. Yo en su momento le dije, él decía, bueno, pues es que vamos a ir de, pues eso, hacer visible esa tradición de la iglesia, el rito tradicional, pues todos llevamos sotana. Yo dije, pues que yo no tengo, padre. Me animó a buscar una, me dijo que él me daba el roquete. Bueno, pues le agradezco porque, pues oye, pues la verdad es que era la peor época del año para ponerse una sotana por primera vez, sobre todo una sotana como la que me dejaron a mí, un amigo sacerdote, que era una sotana de invierno. Entonces pues era la peor, pero bueno, pues también fue parte eso de la penitencia, podemos decir, el calor, en cierto sentido, ofrecido a Dios nuestro Señor, ¿no? Y bueno, pues eso me anima también pues a seguir usando esta prenda cuando sea necesario, ¿no? Pues oye, pues en determinadas ocasiones, pues para que se les reconozca a uno como sacerdote. A veces basta con el clériman, como llevo ahora, pues aquí en YouTube todos me reconocéis, pero a lo mejor en invierno y otras veces que uno va con el abrigo no le reconocen como sacerdote, pues ahí la sotana yo creo que es muy, muy útil, ¿no? Lo importante es que a uno se le reconozca como sacerdote, se le reconozca como ministro de Jesucristo. Y incluso a la gente muchas veces el ver un sacerdote con sotana pues le alegra, porque ve que es un sacerdote convencido de su sacerdocio, ¿no? Que lo quiere hacer ver, que lo quiere manifestar, ¿no? Por supuesto que también cuando le ven a uno con el clériman, pues también muchas veces pues es la misma sensación, ¿no? Así como otras personas a lo mejor pues también pueden rechazar al sacerdote porque rechazan a Cristo, pues ya es la libertad de cada uno, ¿no? Pues bueno, como decimos, en esa peregrinación, además ahí ya me veis con ese gorro, ¿verdad? Parezco Sotana Jones, soy ahí, ¿no? Y la última cruzada, lo tenemos ahí. Pues bien, cosas que quería destacar de esta peregrinación, además, como decía, de esa alegría que veía en la gente, ¿no? Pues el ejemplo de piedad de los jóvenes, ¿no? A veces se piensa, no, es que los jóvenes de suyo pues ya rechazan la religión. Pues no es verdad, ¿no? Pues jóvenes muy preocupados, yo iba acompañando, ¿no? Pues eran ellos los que me decían, padre, vamos a tener pues 2 meditaciones cada día, el rezo del rosario, bueno, y yo pues les daba las meditaciones, se rezaba el rosario, pues se confesaban cuando era necesario, pero no había que estar tirando de ellos como si ellos no quisieran hacer actos de piedad, ¿no? Ellos los hacían voluntariamente, de buena gana, ¿no? Y con gusto, ¿no? Pues bien, también en los ejemplos de abnegación y de servicio, ¿no? Los voluntarios, pues cómo se han sacrificado a lo largo de estos 3 días, pues también la generosidad que había de los peregrinos para ayudarse los unos a los otros, ¿no? Ha sido una experiencia bonita por eso, ¿no? Porque pues se ha visto ahí el Espíritu Santo actuando de 1001 maneras, ¿no? Ha sido una cosa preciosa. Igual que, pues, oye, hemos visto otras peregrinaciones. Me recordaba a mí cuando era joven también, iba a peregrinaciones, pues, a las Jornadas Mundiales de la Juventud, etcétera. Eso últimamente, fijaros lo que os digo, parece como que se ve menos, ¿no? Todos esos jóvenes alegres que veíamos en las Jornadas Mundiales de la Juventud hace unos años, parece como que ahora eso ya se ha enfriado, como que no se ve tanto, ¿no? Y por eso a la gente, yo creo, le alegraba de manera especial ver esta peregrinación. Y luego, pues, hemos hablado también de que un elemento importante de esta peregrinación pues era la celebración de la misa según el rito tradicional. Bueno, pues
podemos decir un poco lo mismo, ¿no? Unos jóvenes que estaban muy ilusionados con este rito tradicional, el que, ya sabéis, los más mayores, cuando se celebraba antiguamente la misa en latín y con un rito distinto del que tenemos ahora, ¿no? Esto pues sobre todo estaba promovido, pues algunos sacerdotes que individualmente se ven con esa llamada, o también han surgido diferentes asociaciones o sociedades de vida apostólica, congregaciones religiosas en la Iglesia para preservar este rito tradicional, ¿no? Yo personalmente no he celebrado nunca el rito tradicional, a día de hoy no me veo llamado a celebrarlo, pero sí me parece una cosa muy buena que existan estas realidades eclesiales que lo preserven y lo cuiden. Fijaos, ya voy a hablaros desde mi opinión personal, ¿no? ¿Cuál es el valor más grande que yo le veo al rito tradicional? Pues fijaros, nosotros ahora en la mayoría de la Iglesia celebramos el rito reformado según las directrices del Concilio Vaticano II, ¿no? Y lo celebramos, pues a veces mejor y a veces peor. Y de hecho, pues igual que el Concilio Vaticano II muchas veces se ha entendido mal, se ha entendido de una manera rupturista, como diciendo, todo lo que hizo la Iglesia antes no vale, ahora tenemos que hacerlo todo nuevo. ¿Y todo nuevo qué significa? Pues hacerlo como hace las cosas el mundo, hacerlo, mundanizar la Iglesia, ¿no? Muchas veces se ha entendido así el concilio. Mal entendido. Y los papas del concilio y después del concilio, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, pues siempre queriendo promover la interpretación del concilio en continuidad con lo anterior. Para poder entender bien el concilio, tenemos que darnos cuenta de que la tradición de la Iglesia es una e ininterrumpida y que los concilios ecuménicos vienen pues a actualizarla, a corregir los errores que estamos teniendo en la interpretación que se separan de esa tradición, a corregir los errores de nuestra vida, de nuestra fe, errores que se separen de la tradición recibida. Pero nunca viene un concilio a romper con la tradición, todo lo contrario, viene a corregirnos a nosotros cuando nos separamos de la tradición o hacemos algo contrario a ella. Pues bueno, eso pasó en general en muchas cosas, ¿no? El concilio ahora dice que ya pues no hay que preocuparse de cumplir los mandamientos, que ya no hay que preocuparse de los sacramentos, que ya no hay que tener la palabra de Dios como norma. Bueno, pues mucha gente interpretó erróneamente el concilio así. Pues lo mismo pasó con la liturgia que nació del concilio. No, la misa ya no tiene nada que ver con lo de antes. Todo eso que se decía antes de que la misa es un sacrificio, nada, la misa es una fiesta, un banquete de amiguetes. Y entonces pues tenemos que hacerlo pues como un banquete de amiguetes, como una fiesta, una celebración, con cantos así un poquito chabacanos y pues sin darle así mucha solemnidad y sin hacerlo así demasiado raro, todo que parece como que estamos de estar por casa, ¿no? Aquí en zapatillas de estar por casa y en chanclas, ¿no? Bueno, pues, así dicho un poco de manera caricaturesca, pero de hecho pues eso en la práctica se traduce en ceremonias inventadas raras que no tienen que ver con la liturgia o en cantos pues chabacanos que no invitan al recogimiento ni la oración. Bueno, pues es una mala interpretación de la reforma litúrgica. No tiene que celebrarse así. La misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se ofrece por nosotros al Padre bajo las especies de pan y vino y que luego se nos da a nosotros como alimento en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Bajo las especies de pan y vino. Pues tiene que ser algo que celebremos con una máxima reverencia, con un máximo asombro, máxima gratitud, teniendo en cuenta que estamos delante de Dios. Cuando le recibimos tiene que ser el acontecimiento más importante, acercarnos ahí sabiéndonos indignos. ¿Cómo se recibe la comunión muchas veces? Ya hicimos un vídeo, ¿verdad? Pues de malísima manera, sin ninguna reverencia, sin ninguna conciencia, como si estuviera recibiendo cualquier cosa y estoy recibiendo al mismo Dios. Bueno, pues, dicho esto, el valor más grande que yo le veo a estas realidades eclesiales, asociaciones, congregaciones, etcétera, que preservan la misa tradicional, pues evidentemente no es que esa misa tradicional se vaya a extender a toda la Iglesia, los papas lo han dejado muy claro, es un rito extraordinario. La forma extraordinaria es la de los libros reformados según el Concilio Vaticano II. Pero
la presencia de esta celebración del rito tradicional aprobada por la Iglesia, estas congregaciones están aprobadas por la Iglesia, es decir, son un carisma del Espíritu Santo. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo este carisma? Pues para recordarnos toda una serie de valores con los que la misa se ha venido celebrando a lo largo de los siglos. Podemos decir valores o podemos decir actitudes o virtudes cristianas o como queramos llamarlo, ¿no? Y que nosotros debemos preservar. Es decir, no podemos decir la misa del Vaticano II no tiene nada que ver con la anterior. No, la liturgia actual es en continuidad con la anterior. Y por eso nos tenemos que fijar en muchos detalles, ¿no? Incluso en toda esa reverencia, en todo ese amor por el detalle en el cumplimiento de las rúbricas, ese cuidado en los cantos sagrados elegidos adecuadamente, esa reverencia a la hora de recibir la comunión, esa indignidad, ese sentimiento de indignidad ante el misterio que se está celebrando delante de mí, pues todo eso sigue siendo válido para la celebración del Novus Ordo, para la celebración de la misa que todos celebramos habitualmente. Y por eso pues también estoy muy agradecido a Dios por haber podido asistir a lo largo de estos días a esas celebraciones, según el rito tradicional, muy cuidadas en todos los detalles, como decimos, del canto, en la preparación de los ornamentos sagrados, en la preparación también, en la ejecución de los gestos litúrgicos. Luego yo personalmente, pues ya yendo al detalle de lo que son los ritos y las ceremonias y lo que es el texto litúrgico, a mí sí me parece mejor y más apropiado. O sea, yo creo que tanto el rito tradicional como el nuevo, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Los defensores del rito tradicional pues exaltan mucho los valores positivos, las cosas que el rito tradicional, pues digamos, pues los valores que transmite mejor o las actitudes que fomenta con mayor facilidad, las virtudes que posibilita. Y los defensores del rito nuevo, pues dirán lo propio con respecto al rito nuevo, ¿no? Yo creo que el rito nuevo, poniendo todo en una balanza, yo lo prefiero al antiguo. Si es verdad que se dirá, no, pero es que se introdujeron algunas costumbres en algunos lugares. Bueno, eso sería irnos demasiado lejos. Podemos hacer otro vídeo en otra ocasión en el que detallemos cada una de las cosas. Yo prefiero celebrar el rito nuevo, ¿no? Pero sé que el rito nuevo muchas veces no se celebra adecuadamente. Yo creo que la diferencia, la línea divisoria entre el bien y el mal, por así decirlo, no está entre rito nuevo y rito antiguo. Está entre celebrar con amor, reverencia y gratitud, celebrar dignamente o celebrar indignamente, de una manera chabacana, de una manera incluso soberbia, buscando el protagonismo personal del sacerdote o de los niños o de los catequistas que quieren destacar más que las palabras del mismo Jesucristo, ¿no? Pues bien, como digo, pues en otra ocasión quizá hablemos de esto más despacio, destacar, pues como decía, sobre todo en esta peregrinación, el bien espiritual que hemos recibido todos los peregrinos, el bien espiritual que nunca lo veremos, que decir, nunca seremos capaces de medirlo, pero sabemos que es verdad, el bien espiritual de nuestra oración que hemos rezado por el Papa y por España. También, pues, personalmente la gratitud hacia todas las personas que me han ayudado a estar en esta peregrinación, que han tenido paciencia conmigo, porque yo era, pues, quizá el único sacerdote allí que no conocía, ¿verdad?, el rito tradicional, y todos me han tratado, pues, con mucho cariño, me han ayudado mucho, ¿verdad? Para mí ha sido una gracia el poder haber visto las celebraciones en rito tradicional en primera persona. Y como iba diciendo, pues creo que es algo que no debemos rechazarlo, que no debemos dejarnos llevar, ¿verdad?, de la moda del decir, no, es que yo el rito tradicional como está anticuado lo rechazo. No, vamos a ver, aun cuando tú que celebras el rito nuevo y lo celebras, y está muy bien que lo celebres porque es el rito ordinario de la Iglesia, y tú no vayas a celebrar el rito tradicional, tienes que considerarlo como un tesoro, como algo valioso y como algo digno de gratitud, el que haya personas que se dediquen a preservarlo, ¿no? Sobre todo porque es que, vuelvo a repetir,
el Espíritu Santo ha suscitado esos carismas. Están aprobados por la Iglesia y por tanto es algo de Dios. Y si Dios nos da ese regalo a la Iglesia, es por algo. Yo he dicho lo que me parece a mí que es el bien más importante que tenemos que sacar, ¿no? El contemplar, contemplando cómo se celebraba antes de nosotros, darnos cuenta de las cosas importantes que tenemos que preservar y que tienen que seguir estando presentes en nuestras celebraciones actuales y que no tenemos que dejar que se pierdan por una falta de responsabilidad, de decir, da todo igual, o por un afán de protagonismo, de decir, no, yo voy a hacer ahora aquí la novedad y voy a ser el cura más guay y el más molongui y el más moderno y la catequista más guay y la que se le ocurren las cosas más creativas del mundo, ¿no? Pues no. Tenemos un tesoro que hemos recibido, que hay que cuidarlo y que hay que vivirlo. Pues bien, terminamos aquí, como siempre. Darle al like si os ha gustado, darle al no me gusta si no os ha gustado, ¿no? Compartidlo. Y si Dios quiere, pues el martes que viene, si no pasa nada raro, volveremos a tener otro programa. Nos despedimos como siempre con la bendición, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muy buenas tardes o noches y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.